El primer punto en lo que hace a la dimensión epistemológica de la sociología es el que va a abordar lo que es el concepto, el ámbito, el objeto de estudio, la sociología entendida como una ciencia, qué características tiene y también lo que es el concepto de perspectiva e imaginación sociológica. Si tuviéramos que dar un concepto de sociología, podríamos decir que es una ciencia social que se dedica al estudio de las sociedades humanas, a todos los fenómenos colectivos, a las interacciones y a todos los procesos de cambio y de conservación de orden social que se dan en diferentes contextos históricos, culturales y en diferentes épocas, lógicamente. Otros autores u otros textos van a tomar a la sociología como una disciplina. Es decir, esto está en debate aún, es una ciencia, es una disciplina. Por ahí lo terminológico siempre no deja claridad, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la sociología es parte de las ciencias sociales. Como decíamos, el objeto de estudio son las sociedades humanas, tanto a nivel individual como colectivamente. Pero también es importante aclarar que el objeto de estudio no es un objeto mecánico, ni algo absoluto, ni estático, sino que es un objeto que tiene la característica de ser algo cambiante. Esto entendiendo cómo los fenómenos sociales se van sufriendo transformaciones, digamos, en el tiempo. Por eso no podríamos definirlo o encerrarlo al concepto y que quede como algo estático, sino, por ejemplo, vamos a estudiar a las sociedades humanas, pero bueno, esta tiene diferentes manifestaciones en diferentes épocas y tiempos. Lo que sí creo que es muy claro es que la sociología toma al hombre como un ser social. Si bien hay muchísimas teorías sociológicas que tienen concepciones de sociedad y de hombre que a veces varían, lo que sí es beneficioso en este caso es que las diferentes posturas o posicionamientos ideológicos de pensamiento han enriquecido la historia de la sociología y también nos han permitido encontrar o descubrir que hay diferentes líneas de pensamiento que muchas veces también entran en confrontación. Esto justamente, volviendo un poco al punto anterior, porque el ámbito, el campo de estudio de la sociología es amplio, es abarcativo, es múltiple porque abarca muchísimos factores que condicionan o determinan muchas veces la existencia de la sociedad. Es decir, el cambio social es un fenómeno que requiere que su estudio esté abordado desde múltiples miradas. Por eso la sociología recurre, digamos, a otro tipo de saberes, a otras ciencias que son auxilio, digamos, en este caso, y le da una mirada multidisciplinar, digamos, a este fenómeno social del que se ocupa y al cual analiza. Es decir, todos los escenarios en los que el hombre se desenvuelve son cambiantes y no son estáticos. Dicho todo esto, podríamos sintetizar la conceptualización de la sociología, en primer lugar, y esto es reiterativo, como una ciencia social que tiene como objeto de estudio a las sociedades humanas y a los diferentes fenómenos que son relativos a que tiene algunas características, por ejemplo, es una ciencia empírica, tiene un marco teórico, es un saber abierto, no es dogmático, ni cerrado, ni estanco, es neutral y tiene una orientación, digamos, que hace a la crítica.
Y también, y ya con esto, dándole cierre, digamos, a este punto número 1, podríamos agregar que la sociología tiene perspectivas, una perspectiva o mirada, digamos, que puede ser microsociológica, que está enfocada en lo más pequeño, y una mirada macrosociológica, que está mirada en lo más amplio. Estos puntos se retomarán, digo, en el punto número 3, que son los debates epistemológicos en relación a las ciencias sociales y particularmente la sociología. Vamos a explicar el punto número 2, que es el surgimiento histórico, es decir, los orígenes de la sociología, cómo en ese momento es entendida como la ciencia de la crisis, a partir de la crisis social justamente que habían provocado las dos revoluciones. En primer lugar, es importante aclarar que el término o la palabra sociología fue acuñada por un sociólogo francés, Auguste Comte, y que tenía o que significaba para él el saber o el conocimiento de la sociedad. Este término apareció en 1840 aproximadamente, y para Comte lo que él buscaba era poder aplicar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, porque tenía un interés muy puntual, que era explicar, predecir y controlar el funcionamiento de la sociedad. Creo que hasta la actualidad un poco la sociología está buscando esto. No sé si lo logra, pero sí me parece que siguen estando firme este interés, digamos, de la sociología por controlar, predecir el funcionamiento de la sociedad. La sociología nace originalmente con una denominación, que es esto de la ciencia de la crisis. Esto se debe esencialmente a que a partir de lo que fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, lo que dejó como causa en la sociedad, digamos, en el nuevo orden social, estas revoluciones permitió que apareciera en este caso una nueva ciencia, la ciencia joven, digamos, que es la sociología, entendida o con la función de analizar, de buscar un nuevo orden, de buscar una explicación, de conceptualizar este nuevo orden social que había quedado a raíz de estas dos revoluciones. Estas revoluciones habían generado muchas consecuencias, como por ejemplo el éxodo rural, la urbanización, un gran crecimiento demográfico, aparecen las fábricas, aparece una nueva clase obrera, es decir, que no estaba anteriormente, aparecen nuevas demandas políticas, sociales, se terminan el absolutismo monárquico, es decir, aparecen un montón de causas que, en la que la sociedad ya no era la misma, y el orden y el funcionamiento de la sociedad ya no era el mismo. Es decir, que a raíz de eso, esta nueva ciencia, porque la sociología es una ciencia moderna, es denominada como la ciencia de la crisis. Esta nueva crisis social que había quedado posteriormente a estas dos revoluciones que mencionaba, por eso la sociología se ocupa de eso. Aunque en la antigüedad o desde hace mucho tiempo siempre filósofos, pensadores se habían ocupado de la sociedad, tomando al hombre como un ser social como premisa, ¿no es cierto? Pero en este caso puntual aparece esta nueva ciencia, con Comte como quien le da cuerpo, digamos, y le da un nombre específico. O sea que podríamos entender que el contexto histórico en el que nace la sociología es un contexto
en el que se dieron muchas transformaciones en el mundo. Insisto, teniendo como base de esas transformaciones o como causa de esas transformaciones las dos revoluciones que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, aparece nuevas formas de organización de lo social. Las formas tradicionales ya no eran las mismas. O sea, hay grandes cambios que son de orden social, político, económico, que llevan a que haya una reflexión sobre esto, es decir, a tratar de comprender, de explicar, de entender, de analizar esta nueva sociedad, este nuevo orden social. Y bueno, acá donde aparecen posteriormente a Augusto Comte, bueno, algunos pensadores que son los que van a intentar, de algún modo, tratar de explicar este nuevo orden social.